nuestra iglesia necesita escuchar mensajes sobre la familia. Y necesitamos establecer verdades grandes aplicadas a nuestra vida. Tanto que haga 2 meses que os habéis casado, algunos, un poquito más ya, o hace 30 años que os hayáis casado, las verdades son las mismas. Y lo necesitamos escuchar. Es triste ver cómo la familia está siendo atacada por Satanás. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que esto implica. La familia está en crisis. Y es complicado hablar de la familia porque no es una sola cosa. De hecho, pensando un poco en estas palabras de introducción y pensando en los temas que podremos ir tratando, me doy cuenta que es realmente para dedicar años hablar sobre la familia en tantos temas. Y mi corazón, mi deseo es ser de bendición. Una de las cosas que voy a hacer es, de tanto en tanto, pues presentaros algún libro que pueda seros de ayuda. Fijaros que no sabemos todo de la familia ni cuando nos casamos sabemos, al contrario, vamos a la familia muchas veces sin ningún tipo de preparación para casarnos, sin ningún tipo de preparación de cómo ser esposo o esposa o padre o madre, no lo sabemos, uno lo aprende a base de errores y a veces los errores son tan graves que terminan en la destrucción de la familia debido a errores. Y creo que prepararnos para la familia y cómo ser un esposo, cómo ser una esposa, a través de la palabra de Dios es vital. Y por eso creo que el ministerio de la iglesia tiene que ser de esa manera. Y una manera que podemos hacerlo es proveyendo a través de la iglesia materiales, predicaciones, mensajes, principios de la Biblia que nos ayuden. Yo leí este libro hace años cuando Jeremías era pequeñito, tan pequeñito que podía cogerlo en brazos, y Ana también, y a Daniel, y es lo que la Biblia enseña en cuanto a la educación de los niños de Richard Fridgate. Es muy buen libro que tiene que ver cómo instruir en la disciplina del Señor. Y esto es un tema que es importante. Los niños tienen que obedecer, tienen que aprender a obedecer, tienen que aprender a respetar a los padres, pero tú tampoco puedes romper al niño y maltratarlo. Eso tampoco es el objetivo, ni es lo que enseña la Biblia. Así que este libro fue de ayuda y es un gozo tenerlo. Y si alguien lo quiere leer, pues está ahí, creo que hay un par de copias también en la biblioteca. Habiendo dicho eso, vamos a intentar acercarnos al matrimonio. Y vamos a intentar acercarnos a lo que la Biblia enseña sobre la familia. ¿Y cómo hablar de ello? Podemos resumirlo francamente en varias frases cortas, que con una frase sola, si aplicamos estas frases de la Biblia, nuestras familias cambiarán. Primera frase: maridos, amad a vuestras mujeres. Bien sencilla, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres. 4 veces la Biblia lo dice. 4 veces la Biblia dice, esposas, respetad a vuestros maridos. 4 veces dice eso la Biblia. La Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Eso es Biblia. Deuteronomio capítulo 6 nos muestra los principios para enseñar a la siguiente generación en cuanto a Dios. La importancia de tú como padre ser el que esté enseñando a tus hijos en las cosas del Señor. Es vital. Tú como padre, ser sacerdote del hogar en la oración, en venir a la iglesia, en amonestar en los caminos del Señor. El libro de Proverbios está lleno de consejos hacia el hijo prudente, el hijo sabio. Y también nos muestra muchos versículos en cuanto al hijo necio, como es dolor para la madre, y el peligro de un hijo necio. La Biblia está llena de principios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción, la importancia que tiene de enseñar a tus hijos en los caminos del Señor, y cómo también la influencia de un padre y de una madre se ve en los hijos, aún en la distancia. La familia está en crisis totalmente. Y algunos pensamientos que he apuntado, y voy a ponerlos ahí en el cartel de anuncios, os lo leeré. Dice, a no ser que un matrimonio ore junto y busque sinceramente la voluntad de Dios en su palabra, ese matrimonio habrá empezado con un fundamento débil. Fundamento del matrimonio, la oración, la palabra de Dios. El amor del esposo por su esposa debe llevarla, al igual
lavarla al igual que el amor de ella, para que ambos crezcan más como Cristo. El amor del uno al otro nos hace crecer en Cristo. El amor del esposo hacia su esposa debe ser sacrificial y santificador, pero también debe ser satisfactorio. Y lo veremos hoy en Efesios 5, va a ser el pasaje que estaremos mirando, Efesios 5, 28. Es una idea que da ahí. Uno tiene que creer que en el matrimonio, como en la inmortalidad del alma. ¡Wow! Esto lo dijo ni más ni menos que Honoré de Balzac, un escritor famoso. Uno tiene que creer en el matrimonio como en la inmortalidad del alma. El problema es que hemos dejado de creer en el matrimonio. Hay un ratio de divorcios de más del 50% grande, de los que se casan, los que no se casan se juntan. Y es una pena porque nadie cree en el matrimonio. Ahora, el Cristo eterno está aquí para bendecirte. Lo más cercano que estéis a Él, lo más cerca estaréis el uno del otro. Buen pensamiento. Es como un triángulo, ¿verdad? La cúspide de ese triángulo es Dios. Está Él, está ella, y están en cada punta, pero cuanto más nos acerquemos a Dios, más vamos a estar cerca el uno del otro, y ahí es donde nos encontramos. El matrimonio puede ser el cielo o el infierno. Esto es un proverbio alemán. El matrimonio puede ser el cielo o el infierno. Bueno, yo espero que sea el cielo, no tiene que ser el infierno. Otro pensamiento, un buen matrimonio no es un contrato entre dos personas, pero un pacto sagrado entre tres. Y sabéis que la palabra pacto y contrato es la misma, son sinónimos. Demasiado a menudo no se invita a Cristo a la boda y tampoco encuentra ningún lugar en el hogar. ¿Por qué? Tal vez sea debido a que le hemos mal interpretado y olvidado el gozo que produce en la vida. Dejamos a Cristo fuera de nuestros hogares, fuera de nuestras casas, fuera de nuestra familia, fuera de nuestro matrimonio. No queremos a Cristo, tenemos problemas. Y lo veremos porque hoy. Por último, el matrimonio es el amor personificado. Dios ayuda al hombre que no se ha casado hasta que encuentra a la mujer perfecta. Y entonces, si es que la encuentra, Dios le ayuda aún mucho más a él a ser perfecto. Y los jóvenes se están riendo, ya sé que se están riendo. Pero realmente, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le prepararé una ayuda idónea para él. Y es como Dios lo ha diseñado. El matrimonio es un diseño de Dios. El matrimonio es un proyecto de Dios. Dios ha establecido el matrimonio y la familia como la célula principal de la sociedad. Y una de las razones, y esto es lo que vamos a ver hoy, es porque el matrimonio es un misterio que muestra el amor de Cristo hacia su iglesia. La familia hoy está en crisis porque el hombre ha rechazado el propósito y objetivo de la muerte de Cristo. La familia hoy está en crisis porque el hombre ha rechazado el diseño y propósito de Dios, buscando otras alternativas. Escuché una vez a una pareja de gays hablando de que habían adoptado a un niño y hablaban de sus derechos como gays, de tener niños y esas cosas. Y mientras lo escuchaba yo pensé por un momento, ¿alguien se ha parado a pensar los derechos del niño? El derecho a tener un papá y una mamá. Eso es un derecho fundamental del niño que se le estaba negando. De esta misma manera el mundo se ha vuelto loco. Y parece que está destruyendo y está ridiculizando el concepto de familia. Y nos han hecho atemorizar tanto que parece que nos da miedo hablar de lo que la Biblia enseña. Pero creo que es momento de alzar la bandera para defender el propósito de Dios para la familia. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos bendiga. Padre, quieras en estos momentos tomar los pensamientos que vamos a desarrollar a través de este mensaje en esta tarde, pedirte que sea de bendición para cada uno de nosotros y pedirte también que apliquemos a nuestras familias estos conceptos tan básicos, como decíamos en esta introducción, estos principios tan sencillos de amar, de respetar, de obedecer, de servir, de entrega, de sacrificio, de instrucción,
de oración de Cristo como centro en la familia. Dirígenos, Padre, lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Vamos a Efesios, capítulo 5, un pasaje conocido, un pasaje clásico, y un pasaje que tal vez hayamos memorizado en algún momento, pero que también necesitamos volver a él, repasarlo vez tras vez. Efesios 5. Vamos a leer este pasaje y miraremos el versículo 25 como base principal. Empezando en el versículo 22, Efesios 5, 22. Dice así en Efesios 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Versículo capítulo 6. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Dios bendiga su preciosa palabra. Si ponemos esto en práctica, va a ser fácil. La palabra de Dios está ahí para darnos unos márgenes y simplificar las cosas difíciles. De hecho, el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Eso es un símil. La palabra así como nos recuerda la manera en que Cristo amó a la iglesia. Y nos dice, de esa manera, de esa misma forma, es que el marido debe amar a su esposa. La palabra símil proviene del latín similis. Similis en latín, que significa semejante, parecido a. Es decir, la misma figura retórica con este nombre se puede definir diciendo es la comparación clara y concreta de una cosa con otra. Lo mismo que, de la misma forma, exactamente igual. Los designios de Dios para el matrimonio en la Biblia pintan al esposo amando a su mujer del modo que Cristo amó a su pueblo. Es como lo hace. Y a la esposa respondiendo a su esposo de la manera que el pueblo de Cristo debe responder a él. Este cuadro estaba en la mente de Dios. Cuando envió a Cristo al mundo, Dios tenía ese plan, tenía ese diseño. Su propósito era mostrar el amor de Cristo hacia la humanidad. Y por eso desarrolló un concepto, una idea, la familia. El esposo mostrando a Cristo, entregándose por la esposa. Y haciéndolo de una manera extraordinaria, en amor de sacrificio. El amor del esposo, hacia la esposa, es pues un símil del amor de Cristo hacia su iglesia. Debemos, por lo tanto, hablar, en segundo lugar, del amor de Cristo por su iglesia y su entrega por ella. Y esa es un poco la idea que vamos a desarrollar en este mensaje. Mostrar que el matrimonio, el objetivo misterioso de este matrimonio, es mostrar el amor de Cristo hacia su iglesia. Y por eso la familia está en crisis. Porque Satanás hará todo lo que pueda para destruir este símil
para destruir esta imagen, para que el concepto del amor de Dios hacia la humanidad quede ridiculizado, alterado y violado totalmente. Y el hombre no puede entender ese símil. Alguien dijo, y lo creo fervientemente, que una iglesia es igual de fuerte que cada una de sus familias. Una familia fuerte en una iglesia hará que sea fuerte esa iglesia. Satanás está ocupado en destruir las familias. Satanás está ocupado en dividir los corazones. Satanás está ocupado en que el marido no refleje a Cristo y la mujer no refleje a la iglesia. Y ese ataque lo sufrimos todos y cada uno de nosotros. El fruto del amor conyugal, los hijos, cuyo motivo es gozo y debe ser alegría y debe ser bendición, termina muchas veces siendo un problema. Como a veces bromeamos, que decimos, uy, cuando los niños son pequeños son tan bonitos que te los comerías, cuando crecen te arrepientes de no habértelo comido. Y es así, es triste, es triste. Pero el propósito que debemos ver en esta tarde es que Dios ha diseñado la familia para mostrar ese amor. En el original griego hay 5 palabras que hablan del amor y que tienen que ver con el matrimonio. Me gustaría hablar un poco de ellas. A veces hablamos de 3, realmente hay 5 que tienen que ver, que deben estar en el matrimonio. No os asustéis, alguna parece rara. La primera voy a mencionar es la palabra epithumia, epithumos. Es un deseo fuerte. De hecho, cuando traducimos esta palabra, a veces está en un contexto de pecado, de codicia. Es la palabra epithumia, se traduce como codicia. Pero es un deseo fuerte que algunas veces es bueno. Es bueno. Significa poner el corazón en algo, o sobre algo, o alguien. Es un anhelar legítimamente, a veces ilegítimamente. Es un deseo ardiente. Y yo espero que todos tengamos ese deseo hacia nuestro esposo o hacia nuestra esposa. Es un anhelo constante. Se ve en los recién casados y parece que ese anhelo va deteriorándose a lo largo de los años y termina desapareciendo. No necesariamente. Pero eso debe estar en nuestro matrimonio. Eso es un amor de entrega, de pasión. Voy a traducirlo de esta manera. Y en ese aspecto viene el segundo término que usamos y lo vais a encontrar rápidamente y necesito matizar algo. Es la segunda palabra en griego, es la palabra eros. Eros. ¿Por qué digo que os suena? De ahí viene el término erótico. Y se une, se entiende por el amor físico. Pero realmente eros, el contexto, comunica la idea de romance. Es lo que quiere decir la palabra eros. Se refiere totalmente a un amor de entrega, no solo carnal, aunque esa sea la idea, y no solo sensual. La idea original es la de anhelar unirse con el ser amado y el deseo de poseerlo. Eso es lo que quiere decir eros. La idea de unión y comunión. Hay un libro que tengo en casa que se llama así, Unión y Comunión, hablando del matrimonio. Y debe haber ese anhelo, no solo físico, que también debe haberlo dentro del matrimonio, pero la idea básica es yo anhelo estar con mi esposo, con mi esposa, yo anhelo ese compañerismo, esa unión, yo lo deseo, y lo deseo con pasión, epithumias. Otra palabra es storge, ahí es más bien un verbo, puede describirse como una relación compuesta de un afecto natural tan cómodo como el que sentimos por un par de zapatos viejos, imaginad lo que está diciendo. Y tiene un sentido de pertenecerse uno al otro. Conlleva tiempo y madurez en la relación, cualquiera que sea el objeto amado. Storge me hace recordar la palabra de mantener, de guardar. Storge quiere decir el deseo que tengo, el amor que tengo hacia esa persona que me es tan entrañable que deseo guardarla. Es la palabra storge, por eso menciona ese ejemplo. La palabra fileo, amor filial, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído esto? El amor filial es el amor de hermanos. Es un amor de comunicación, de amistad, de compañerismo, de relación, de camaradería, de participación, de poder estar juntos y compartir. Somos buenos amigos. Y es lo que debe ser en el matrimonio.
Es lo que debe ser. Ese amor está ahí reflejado en la Biblia. Pero el último término que quiero hablar es la palabra ágape. La palabra ágape se refiere al amor de Dios. Un amor sublime, pero un amor práctico. En 1 Corintios capítulo 13, la palabra amor ahí es la palabra ágape. Es una palabra que muestra sacrificio y entrega. Cuando aquí hemos leído, maridos, amad a vuestras mujeres, la palabra que aparece es la palabra ágape. Es un amor de sacrificio. Es la palabra que el apóstol Pablo enseña, como Cristo amó a la iglesia, y que lo ilustra enseñando que de la misma manera en el matrimonio tenemos que amarnos unos a otros. Un amor de entrega, de sacrificio. ¿Quiere decir que los demás amores no deben estar? Deben estar, como he dicho, esos 5 términos en griego, epithumia, eros, storge, phileo, agape, deben estar en el matrimonio. Pero la palabra agape es un amor que nunca deja de ser 1 Corintios 13. Y es un amor que no es un amor de recibir y dar, de esperar algo a cambio, sino es un amor de entrega absoluta. Te amo no por lo que me das, no por lo que eres, te amo porque he decidido amarte. Este es el amor que exige al hombre para con su esposa. Un amor incondicional. Y ese es el tipo de amor que lleva a una mujer a sujetarse a su esposo como Dios ha mandado. En Efesios 5:18 lo hemos leído. La imposición no sirve. Es el amor lo que nos atrae a Dios. Hay un versículo que dice: con cuerdas de amor te atraje, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Son versículos que nos hablan del amor de Dios, ágape, y el amor que el esposo debe tener hacia la esposa como a vaso más frágil. Ese es el tipo de amor. Vamos a leer 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7. Ahora, yo estoy ahora entrando en un momento donde el mundo oye estas cosas, se ríe, se burla o te habla que eres machista. Pero en absoluto, esto es lo que la Biblia enseña. La Biblia no se equivoca, Dios no se equivoca. Dios es el inventor de la familia. ¿Qué le vais a decir a Él cómo hacerla? 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este versículo es importante. La Biblia no dice que la mujer sea débil. De hecho, hay mujeres que son más fuertes que los hombres. La Biblia no reduce a la mujer a un segundo plano. Al contrario, en las culturas de aquel entonces, la mujer era un mero objeto de intercambio. Y fue el nacimiento virginal del Señor Jesucristo quien subió a la mujer a una prerrogativa que antes no tenía. La Biblia no pone a la mujer debajo de un burka. No hace eso, la exalta. La ve realmente como coherederas de la gracia de Dios. Lo que la Biblia enseña es que nosotros somos iguales. Somos iguales y a la vez diferentes. Acepta la diferencia entre hombre y mujer, y la hay, no solamente física, no solamente hormonal, y es indudable que existe todo eso, pero también anímica y espiritualmente, en nuestro concepto, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de funcionar, somos diferentes. A veces bromeamos, ¿verdad? Sin haber leído, los hombres somos de Marte y las mujeres somos de Venus, o sois de Venus, hay un libro que se llama así, es interesante, el cerebro funciona muy diferente, es cierto, pero Dios a ambos nos ama igual y a ambos nos tiene por igual. De hecho, la Biblia, cuando en Génesis nos habla que Dios los creó varón y hembra, dice, y llamó su nombre Adama, en hebreo, Adam, en castellano. A ambos les llamó Adam. Dios creó así con un propósito. Pero este versículo nos muestra algo que la Biblia nos enseña. Hay una fragilidad espiritual en la mujer. Hay una fragilidad. Dios lo diseñó así. La Biblia no es machista.
pero hay una fragilidad que Dios sabe. De hecho, la Biblia nos muestra cómo Eva fue engañada, no fue Adán engañado, debido a esa fragilidad. Y que es nuestra responsabilidad tratar y ver ese vaso más frágil, ver también que son coherederas de la gracia de la vida. Y fijaros en este versículo para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un marido que maltrata a su esposa tiene un problema con Dios. Tiene un problema con Dios. Y vemos la importancia de, como creyentes, cumplir estos mandatos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay varios versículos que podemos mirar, pero vamos un momento a 1 de Juan. Ya que estamos ahí en Pedro, está cerquita Juan, un par de páginas más. 1 de Juan 4, versículo 10. 1 de Juan 4, 10. Y leeremos también, 4, 9 y 10. 1 de Juan 4, 9 y 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia, en resumen, nos dice que el amor actúa, el amor obra, el amor se muestra. Mi abuela tenía un dicho que decía, tanto te quiero perrito, pero pan poquito. Mi madre a veces lo dice. Y tú puedes decir, te quiero, te quiero, te quiero, pero no mostrar amor, eso no es amor. El amor de Dios le movió, le motivó, le empujó a actuar, a la acción. No hay mayor amor que este, dice la Biblia, que ponga alguno su vida por sus amigos. El Señor Jesucristo dijo esas palabras, vosotros sois mis amigos. Todos hemos visto películas y nos encanta cuando vemos una película de esas romanticonas donde el chico casi que muere por la chica, ¿verdad? Y es como la cúspide, ¡oh, qué amor tan sacrificial! Bueno, tomando ese ejemplo, dejadme decirlo, eso debe ser cada día en la vida del matrimonio. Sé que estoy a veces pintando una especie de matrimonio ideal que parece lejos de ser alcanzado. Pero esto es lo que enseña la Biblia. ¿Cuál es el concepto de Dios acerca del matrimonio? Dejadme leer esto. El concepto de Dios en cuanto al matrimonio precede a la unión de Adán y Eva. Y a la venida de Cristo. Precede mucho antes que eso. Dios tenía un concepto, una idea para el matrimonio. Sabemos esto porque cuando el apóstol de Cristo, a Pablo, explicó el misterio del matrimonio, se remontó al comienzo de la Biblia y citó Génesis 2:24. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo lo menciona aquí en Efesios. Entonces, en el párrafo siguiente, interpretó lo que acaba de citar y cómo lo interpreta diciendo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Antes de que fuera un hombre y una mujer en la tierra, Dios tenía la iglesia en perspectiva y diseñó un modelo de amor y un modelo de entrega y un modelo de familia que representara ese misterio. Era un símil. Esto significa que en la mente de Dios el matrimonio fue diseñado en el principio para ilustrar la relación de Cristo con su pueblo. La razón por la que el matrimonio es llamado un misterio es que esta meta para el matrimonio no nos fue claramente revelada hasta la venida de Cristo. Ahora vemos que el matrimonio fue concebido para hacer que el amor de Cristo por su pueblo sea más visible en el mundo. ¿Qué gran verdad es esta? De hecho, cuando comparamos las culturas antiguas, observamos el principio mismo del matrimonio. Yo daba clases a una antropóloga, ella era catedrática en la Universidad Autónoma, era la directora del Departamento de Antropología, y hablábamos de las familias, de las tribus, familias complicadas, y una de las cosas que observábamos era que cuanto más atrasada, hacia atrás, pagana, se puede decir, era una tribu, más problemas tenía en cuanto a relaciones familiares. Mientras que las culturas más avanzadas tenían el concepto de familia, un hombre, una mujer. Pero cuando había una deterioración
eso, se deterioraba la familia, la sociedad, la cultura caía. Hay estudios que prueban, y es una de las tesis que lanzan, que el imperio griego, su cultura griega, el imperio romano vinieron abajo por la degradación de la sociedad. Y lo primero que sufrió, solo hace falta ver la arqueología griega en su concepto de relaciones sexuales entre varones. Cuando ves eso, ves que la cultura bajó, la sociedad bajó, el imperio griego cayó, el imperio romano cayó. Dios tiene un diseño, es un misterio, pero esto es el principio que Dios establece. Déjame seguir leyendo mis notas, puesto que esto estaba en la mente de Dios desde el principio, estaba también en la mente de Cristo cuando encaró la muerte. Él sabía que entre los muchos efectos de su sufrimiento, entre lo que Él iba a padecer, estaba hacer que el profundo significado del matrimonio fuera sencillo. Hoy podemos entender más el amor del matrimonio cuando entendemos la muerte de Cristo. Todos sus sufrimientos significaban un mensaje especialmente a los esposos, de morir por su esposa, porque la Biblia así lo enseña, que debe sacrificarse por ella. Ahora, voy a decir algo. Esto no quiere decir, esposas, que hagáis sufrir a vuestro marido para que aprenda, ¿de acuerdo? No es la idea. Pero sí estamos viendo ese amor de entrega sacrificial. Una entrega que nos lleva a ver la muerte de Cristo y a entenderla mejor. Porque si tu esposo te ama y tú le correspondes, verás a él, no a ese hombre, sino al Cristo que representa. De hecho, en Efesios, y vuelvo a abrir la Biblia ahí donde estamos leyendo, en Efesios capítulo 5, me es interesante lo que está diciendo el pasaje, porque nos abre los ojos a este principio, Efesios capítulo 5. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Fijaros una vez más, este símil, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esposa, en tu marido debes ver el significado de Cristo amando a su iglesia. Esposo, tú debes mostrar el amor de Cristo hacia su iglesia. ¡Qué reto tan grande! Es un ejemplo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los esposos tienen que copiar ese ejemplo. Tienen que involucrarse amando a su esposa de una manera práctica. De la misma manera, así como es lo que quiere decir. Ningún esposo podrá decir delante de Dios en el día del juicio que no tenía parámetro para copiar o que no sabía a quién imitar. Debemos imitar el amor de Cristo. Wow. He puesto el listón alto, ¿verdad que sí? He puesto el listón alto. Pero esto es lo que pide Dios de nosotros. Y por eso hoy la familia está en crisis, porque este principio tan alto, tan alto, ni se enseña. Por eso cuando en el matrimonio la esposa deja de satisfacer al marido, se termina el matrimonio. Por eso cuando el marido no recibe lo que espera de la mujer, se buscan otras. No hay fidelidad, porque no hay amor de entrega. Por eso la familia está en crisis, porque no se entiende ese misterio tan grande. Un misterio que es grande, pero como Pablo dijo en el versículo 32, digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pongamos pies a la Biblia, porque este es el concepto, alto, grande. Pero ¿cómo podemos ponerlo aquí, sobre nuestros zapatos? Tenemos que empezar a aprender a amar
aprender a perdonar, aprender a reedificar, aprender a dar sin esperar nada a cambio. Tenemos que darnos cuenta de lo que hizo nuestro Señor. De hecho, y este amor de Cristo me llama mucho la atención. No habrá en la Biblia, lo leo, pero Cristo se hizo maldito por nuestros pecados. En Deuteronomio 21, 23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y le colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En Gálatas 3:13, recordando este versículo, dice esto: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El amor de Cristo a la iglesia hizo que Él fuera hecho maldición por nosotros. Esto es grande. Esto es grande. Y ahora Cristo nos pide que nosotros tengamos este amor por nuestras esposas. Clave versículo, Hebreos 7:26, dice: porque de tal sumo sacerdote, hablando del Señor Jesucristo, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Mirad estas palabras: ofreciéndose a sí mismo. También dice: porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, de las cenizas de la becerra rociadas o de los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La Biblia nos habla como Cristo se ofreció por la iglesia. El propósito de esa entrega era santificarnos, hacernos suyos, era amarnos, era sacar de nosotros lo más puro, lo mejor. Y en Efesios 5:26, hablando de esa obra de entrega, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Grande es este misterio. Lo que está diciendo la Biblia en estos versículos es que tu esposa muestra lo que tú has hecho por ella. Y yo sé que estoy predicando mucho a los maridos hoy. Pero de la misma manera que Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia y sacó de esa iglesia lo mejor, la lavó, la purificó, la santificó, la hizo una princesa, la hizo una reina. Maridos, lo que tú haces con tu esposa hará que tu esposa sea lo que es. Ella es un reflejo de ti mismo. Si tú la respetas, será una mujer respetada. Si tus hijos ven que tú respetas a tu esposa, tus hijos la respetarán. Nunca he permitido a ninguno de nuestros hijos que falte respeto a mi esposa. Y yo sé que ellos lo hacen bien. Si tú amas a tu esposa, ella se sentirá amada. Si tú le dices a tu esposa: eres guapa, eres bonita, te queda bien ese vestido, en vez de llamarla gorda y fea, en esas cosas, ella se sentirá bien. ¡Qué importancia! ¡Qué importancia! Porque Cristo amó así a la iglesia. Pongamos pies a nuestras Biblias y concluyamos los pensamientos que estamos diciendo según Efesios. Y este es el punto de esta tarde.
yo sé que hoy el mensaje ha ido mucho para los maridos, ya hablaremos a las mujeres, no os preocupéis. Pero la realidad, esposos, es que la Biblia nos exhorta a que amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así de sencillo. Y tu amor de entrega, de sacrificio, incondicional, hará cambios en ella. Una mujer que se siente amada va a respetar y va a amar, va a agradecer, va a cuidar. Una mujer que se siente escuchada va a responder y va a abrir, porque es este misterio lo que Cristo hizo. No nos dejemos que el mundo nos instruya de cómo llevar nuestras familias. Hagamos que la Biblia ponga el foco correcto en la manera en que Dios ha diseñado el matrimonio. Y Dios nos haga fuertes como familias. Vamos a orar. Señor, gracias porque apenas hemos rozado la superficie del tema hoy, hablando sobre el tipo de amor que el esposo debe tener hacia su esposa. Y hablando, Señor, de estos principios tan básicos, de cómo debemos también, como esposas, honrar a nuestros maridos. Y cómo, como hijos, debemos obedecer a nuestros padres, el primer mandamiento con promesa. Señor, usa estos mensajes para que nuestras familias crezcan. Ayúdanos. Lo pedimos en el nombre de Cristo.